Bienvenido a esta edición de la videocrónica de Esto hablan los noruegos ahora. Con una breve mirada a las portadas de hoy en Noruega, tomamos el pulso del país viajando al interior del diálogo actual en la sociedad noruega. Y de ahí extraemos la pregunta para el referéndum del día. Hoy empezamos con el periódico Aftenposten, el periódico más importante de Noruega. Nos notamos sobre todo el titular sobre los lobos en Noruega, con una foto de una loba muerta. Hablan de que esta loba solita mató a 840 ovejas y habla de que el año pasado se compensó económicamente a los dueños de más de 1800 ovejas y corderos que fueron matados por un lobo en Noruega. El lobo es un tema popular de discutir en Noruega, donde no está permitido cazar lobos siempre que se mantenga el lobo dentro de la zona asignada, que es muy grande. A muchas personas que viven en la zona asignada para los lobos no les agrada nada saber que cuando están paseando, un lobo les puede estar mirando. Muchas de estas personas, además de cazadores de alces y dueños de ovejas, quieren eliminar el lobo del territorio noruego, con el argumento de que el lobo es una plaga y que no es necesario para el funcionamiento del ecosistema y que solo es una cuestión de preferencias y principios, sobre todo de los que viven lejos de donde están los lobos. La última vez que se sabe que un lobo mató a un humano en Noruega fue en el año 1800. Y seguimos con el titular. Su hogar no está en el centro de Oslo. Con una foto de un gato hacen referencia al debate de que si los que viven en el centro deben tener un gato si los sueltan a la calle durante una parte del día. La pasión de los noruegos sobre los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur sigue en pie, y en este mismo periódico hace referencia al mal tiempo que ha hecho ahí con el titular "El viento se llevó a los Juegos Olímpicos". En el periódico VG vemos: estas carreteras serán mejoradas antes de 2023, publicando un mapa para que todos puedan saber cuál es el plan. Y con una foto graciosa de la mucha nieve que hay ahora en Noruega, diciendo: harto de nieve, pues ahora viene más. En el periódico Dagbladet nos notamos el titular "Herencia adelantada", y ofrecen una guía para esquivar impuestos. La moral noruega ante sus impuestos enormes es, en general, solidaria, pero se acepta que se hable abiertamente sobre cómo usar óptimamente las leyes y las reglas. En el periódico de izquierdas Klassekampen nos notamos esta inmigrante con un apellido noruego haciendo un hincapié a la tormenta Me Too, afirmando: las feministas de sangre pura luchan contra la represión de las mujeres en sus puestos de trabajo, pero se olvidan de las mujeres que están en las mezquitas musulmanas. Viene a cuento mencionar que en la política y en el debate social en Noruega ya hay inmigrantes y muchos hijos de inmigrantes, incluso en el gobierno de Noruega. En el mismo periódico vemos una foto de un oso polar con el titular "Casi demasiado tarde para dar la vuelta". Investigadores advierten de que ya puede ser demasiado tarde para frenar el calentamiento global, de la forma que el tren se ha ido para salvar al oso polar. Hoy día se puede ver osos polares en el extremo norte, sobre todo en el invierno. En el periódico de negocios Dagens Næringsliv vemos que una empresa noruega reparte 170 millones de euros entre sus empleados y destaca que sus brokers femeninos son los que más ganan. Y a la derecha vemos una foto de las 3 mujeres que podrían ser nombradas la emprendedora del año. En el periódico Dagsavisen vemos: investigadores noruegos consideran inútil hacer más fácil para las empresas contratar temporalmente. Generaría más empleos temporales, pero no más jornadas de trabajo en total, y que generaría más angustias para los trabajadores. Noruega prácticamente no tiene paro, pero aún así se busca cómo optimizar el crecimiento de las empresas y la economía en Noruega en general. Y por eso se discute esto también
en Noruega. Las reglas del juego en Noruega y las leyes básicas son claras, consecuentes, muy entendibles y conocidas por la mayoría de las personas. En general, no hace falta estudiar derecho para entender lo básico sobre la intención de la ley y por lo tanto entender la ley en Noruega. La intención de la ley está anclada en lo que para los noruegos es lo obviamente lógico. En Noruega, un empleado se convierte en fijo después de unos pocos meses, independientemente de que si su contrato es temporal o permanente, y no se puede encadenar con varios contratos temporales. Para despedir a un empleado hay que darle 3 advertencias por escrito por mala conducta en el trabajo, o si la empresa necesita reducir el número de empleados, entonces la empresa tiene que demostrar por escrito que necesita hacer un despido. Si en un futuro próximo la empresa necesita contratar a alguien para hacer una función similar, entonces el despedido tiene derecho prioritario a esa incorporación. Esto en Noruega se llama el principio último fuera, primero dentro. Y también funciona al revés, el último dentro, primero fuera. Es decir, si la empresa necesita reducir el número de empleados que hace alguna función, entonces se despide al último que se incorporó para hacer esta función. En el caso de despido, lo normal es cobrar 3 meses de salario, independientemente del tiempo que haya trabajado en la empresa. En Noruega se puede bajar los salarios en una empresa siempre que se negocie colectivamente con los empleados. Así de sencillo. Una situación muy distinta a muchos países, por ejemplo España, un país endeudado hasta las orejas y con un sistema de pensiones insostenible por falta de niños, y donde, al no tener una propia moneda, no puede imprimir dinero para generar inflación y bajar el valor de su propia moneda. Está intentando y esperando que aumente el Producto Bruto, pero es un camino muy largo. Pero se puede acelerar el crecimiento usando el único camino realista que le queda a España para obtener arreglos importantes y rápidos. Y por lo tanto lo está haciendo España y es legal ahora. Bajar los salarios a través de permitir que se despida a personas que hacen una función reemplazándoles con una persona para hacer la misma función pero cobrando menos. Esto en Noruega sería directamente ilegal. Así de sencillo. Bueno, en este mismo periódico vemos 20 afirmando que en la argumentación contra empezar a permitir donación de óvulos hay una desconfianza destructiva a los expertos y a la capacidad de las mujeres de tomar las decisiones correctas. En el periódico Fædrelandsvennen vemos el titular: se murió en urgencias, pero nadie descubrió que se estaba muriendo. Y vemos una foto de la recepción de urgencias en este hospital el martes, donde había entre 26 y 32 pacientes, aunque solo tiene capacidad para 17. Es decir, también en Noruega existen cuellos de botella en las capacidades en urgencias. En el periódico Stavanger Aftenblad nos notamos esta mujer que dirige una empresa con 3.500 empleados en 30 países diferentes desde el pueblo costero en la foto. En el periódico Bergens Tidende, el principal periódico regional de la costa del centro oeste, vemos una foto de un salmón noruego en una piscifactoría. En un artículo que discute los porqués entre 6 y 22% de los salmones se mueren en las piscifactorías por causas parcialmente desconocidas. Pero sobre todo nos notamos la carta del editor, donde se discute mejorar las infraestructuras en las carreteras. En Bergen hay, en la ciudad y en las áreas cercanas a la ciudad, un total de 420.000 habitantes. Y esta ciudad está aumentando el número de puntos en las carreteras donde hay que pagar por pasar con un coche privado o camión. Las ciudades en Noruega implementaron este sistema hace muchos años y se sigue aumentando en número los puntos donde hay que pagar por pasar. No hace falta que el coche vaya lento para poder cobrar al dueño por pasar, cargando la cuenta bancaria asociada a la matrícula del coche, usando tecnología moderna y barata. Los noruegos hacen esto para incentivar a los que van al centro a usar bus, metro o tren, por lo menos en la última recta.
y han creado grandes aparcamientos cerca de las estaciones de los trenes de cercanías. Esta medida reduce la cantidad de coches que circulan y aparcan en el centro. Algunos se enfocan en la reducción de contaminación, sobre todo en el centro de las ciudades. Otros consideran que esto es una manera justa para hacer a los conductores financiar las infraestructuras necesarias hacia y dentro del centro de las ciudades, mientras otros consideran que se debería subir el impuesto anual por tener un coche en general, y así no apremiar a los coches que viven y se mueven dentro del centro o los que viven y se mueven fuera del centro siempre. Y otros dan más peso al argumento de que esta medida afecta sobre todo a los conductores que menos dinero tienen. Es decir, un auténtico dilema. Y los de la ciudad de Bergen y todos los noruegos están discutiendo también esto. Y tal vez se debería discutir esto en tu ciudad también. Y esto nos lleva a la pregunta del referéndum de hoy. ¿Te parece correcto hacer en tu ciudad como hacen en las ciudades noruegas? Es decir, cobrar a los coches por entrar al centro de las ciudades para incentivar el uso del transporte público. ¿Sí o no? Y recordamos la pregunta de ayer. ¿Te parece bien que, por ejemplo, Noruega se está planteando exigir que para poder solicitar auxilio en el país hay que estar en algún otro país? Es decir, si por ejemplo España hiciera eso, entonces el solicitante no puede estar en España para pedir auxilio en España. ¿Sí o no? Puedes votar en ambas preguntas en nuestra página. El enlace a la página está en el texto. Y con esto cerramos la edición de hoy de esto hablan los noruegos ahora. Esperamos que te haya gustado. Si es que sí, suscríbete al canal en YouTube, dale me gusta al vídeo y síguenos en Facebook para recibir nuevas ediciones de esta videocrónica. Esperamos que sigas teniendo un día estupendo.